Hola, mi nombre es Luz María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Agradecemos al canal judicial su hospitalidad para este espacio. El día de hoy hablaremos de los delitos financieros y fiscales en una segunda parte. La semana pasada hablamos también del tema, pero la semana pasada hablamos con el subprocurador fiscal. Hablábamos con gente de la Procuraduría Fiscal de la Federación y en esta ocasión hablaremos de la parte que le corresponde a la Procuraduría General de la República. El día de hoy nos acompaña el licenciado Héctor de la Paz Casares, quien es titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Financieros, Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República. Héctor, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. No, al contrario, Luz, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu auditorio. Héctor, al investigar un poco acerca de la labor que ustedes tenían y de las áreas de la Procuraduría General de la República, me llamó la atención que aparecen dos áreas. Aparece la unidad especializada que está a tu cargo y también aparece la unidad especializada en análisis financiero. ¿Cuáles son las diferencias entre la unidad especializada de análisis financiero y la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros? Sí, mira, la diferencia radica principalmente en la estructura que guarda la Procuraduría General de la República. Por nuestra parte, la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros depende orgánicamente de la Subprocuraduría Fiscal, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Nosotros tenemos a cargo precisamente toda la investigación relacionada con delitos fiscales y financieros y por su parte la unidad de análisis financiero depende directamente de la oficina de la Procuradora General de la República. Este es un área que, como su nombre lo indica, nos apoyan con investigación relacionada más con temas de inteligencia en relación a temas financieros. O sea, ustedes trabajan de la mano con ellos, pero la investigación de los delitos como tal la llevan ustedes. Así es. Quisiera que me platicaras acerca de qué es lo que hace la unidad de delitos investigación de delitos fiscales y financieros. O sea, ¿qué hacen ustedes? Muy bien. Nosotros concretamente nos dedicamos precisamente, la unidad está estructurada de la siguiente manera. Contamos con una fiscalía en delitos fiscales y otra fiscalía en delitos financieros. La Fiscalía de Delitos Fiscales se dedica a la investigación de delitos como lo son defraudación fiscal y sus equiparables. Lo mismo pasa con el tema de contrabando, y está el contrabando y los equiparables al contrabando, por lo que hace a la Fiscalía de Delitos Fiscales. Y tenemos la otra parte que es la Fiscalía de Delitos Financieros. Esta fiscalía se encarga de la investigación precisamente de todos los delitos que se realizan en contra del sistema financiero. El sistema financiero es muy amplio, tenemos una pluralidad de leyes que cada una de estas, dependiendo de su especialidad, contemplan en algunos casos delitos. Y bueno, esta es la unidad que se encarga precisamente de esa investigación. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de algunos delitos, darnos algunos ejemplos para no quedarnos con las leyes? También dentro de alguna información que vi en la página de internet de la unidad, que trae la información de la unidad, es que hablaba que también contemplaba o cubría la ley del Seguro Social. A mí eso me llamó muchísimo la atención. ¿Qué tienen que ver ustedes con la ley del Seguro Social, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, tenemos que ver mucho. Cuando hablamos de ley del Seguro Social estamos hablando precisamente de temas de delitos fiscales. No solo es la ley del Seguro Social, también lo es el Código Fiscal de la Federación. De hecho, precisamente nuestro mayor volumen de asuntos se encuentra en el tema de los delitos fiscales. Esto es, tenemos muchos asuntos de defraudación fiscal, sobre todo tenemos los principales delitos son los contemplados en el artículo 108, que es el de defraudación fiscal. Este se enfoca mucho en temas de IVA y en su momento también lo de la omisión en el pago de impuestos de IETU.
también tenemos los del artículo 109, que son los equiparables, que se enfocan principalmente a los temas de los equiparables a defraudación fiscal. Esto es, por decir, ahorita precisamente estamos en el mes en que las personas físicas debemos de presentar nuestra declaración de impuestos. La fracción quinta se refiere a omitir presentar la declaración por más de 12 meses. Esto es que nosotros, una vez que tenemos esta obligación de presentar la declaración durante este mes, nuestra obligación concluye el 30 de este mes. Si transcurridos 12 meses no presentamos esa declaración, bueno, una vez que se abre el periodo y transcurren 12 meses más, o sea, el 30 de abril del próximo año. Del ejercicio fiscal que sigue, se configura el tipo penal de defraudación fiscal equiparable. O sea, todavía te dan oportunidad para que no sea delito, o ya es delito, pero todavía no se persigue. No, se configura transcurridos los 12 meses, ya es un delito. Todavía están todavía otro periodo de un año prácticamente para que puedas presentar una declaración extemporánea. ¿Y ese tipo por ejemplo, en las declaraciones extemporáneas, tienen algún tipo de penalización No, si acaso se cumple con el requisito? Sería un tema meramente administrativo. Esto es que podría ser a lo mejor una multa por presentar la extemporánea, pero no estaríamos hablando de un supuesto delictivo. Este es el mayor número de delitos, ¿no? El delito más frecuente que se persigue. ¿En cuanto a delitos fiscales o general entre delitos? Fiscales. Ok. Y dentro de los delitos financieros, ¿cuáles son los delitos que más se persiguen por la unidad, no? Sí, bueno, tenemos un número elevado de asuntos de captación irregular, de entidades que se encuentran operando sin autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por ejemplo, pueden ser las casas de ahorro, estas que hace ya algunos años estaban funcionando y de repente pues... Así es, algunas que se les había revocado la autorización y bueno, continuaron con operaciones. Pudiera ser alguno de los casos que tenemos ahí en la unidad. Y también, por ejemplo, ahorita estamos hablando de este ejemplo que es un delito cometido pues, por instituciones o se tienen contemplado por personas. Aquí entra también una controversia entre la responsabilidad penal de las personas morales, ¿no? Sí, para este tipo de delitos, pues sí, la responsabilidad puede ser propiamente por la entidad o también por las personas que laboran ahí. No, okay, pero que laboran en entidades. Una persona aislada de una institución, de una empresa, ¿puede cometer delitos financieros? Pudiera ser también. ¿Cómo cuál? No lo sé. Es que tenemos... Si una persona capta recursos, lo que sea, por ejemplo... Exacto, por decir una persona que no esté autorizada para captar recursos y lo hace y de esos recursos todavía no se otorga préstamos, entonces ahí estaríamos ante la presencia de una captación irregular. Perfecto. En el programa anterior yo le hacía la pregunta al subprocurador y me gustaría también preguntártelo a ti y preguntárselo de si involucran los delitos de lavado de dinero. Esto es muy importante porque pues, al hablar de lavado de dinero piensas dinero, fiscales, financieros, o sea, es lo mismo. ¿Ustedes sí contemplan los delitos de lavado de dinero o también quedan fuera? No, quedan totalmente fuera. Hay una unidad especializada que también se encarga de la investigación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no depende ni siquiera de la Subprocuraduría especializada en delitos federales. Pudiera utilizarse alguno de estos delitos como delito predicado para la investigación de lavado de dinero. Es decir, que los recursos obtenidos derivados de la comisión de algún delito fiscal o financiero, lo trasladen a la comisión de otro delito que pudiera derivar en operaciones. Bueno, ustedes realizan la labor, porque bueno, hablamos de fiscales, pero es más conocido el término de ministerios públicos, ¿no? Realizan la labor de los ministerios públicos en materia de delitos fiscales y financieros.
¿Cómo es que ustedes inician una investigación? O sea, por ejemplo, en delitos fiscales de pues, evasión de impuestos, pues, o de no haber hecho declaraciones de impuestos, pues me queda claro que sería el SAT quien reportaría, ¿no? Así es. Bueno, ahí hay como una alerta. Pero en otras situaciones, ¿cómo es que comienza la investigación? ¿Quién llega, quién denuncia? Sí, mira, en el caso particular de los delitos fiscales en su mayoría, y hablando respecto al tema de defraudación fiscal, el SAT tiene facultades para realizar visitas a todos los particulares, a los gobernados en este sentido, y de ellos pudiera derivar la comisión de algún delito o que ellos consideren que existe un perjuicio ocasionado al fisco federal. Ellos, a su vez, dan noticia a la Procuraduría Fiscal de la Federación, quienes son los representantes orgánicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ellos son los únicos facultados para formular la querella por estos delitos ante el Ministerio Público, en específico en la Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros. De ahí comienza la investigación ya ministerial y, bueno, en caso de que el Ministerio Público considere que se reúnen los elementos del delito y se acredita la probable responsabilidad, entonces es cuando se ejercita acción penal. Esto hablando del sistema tradicional. Y, por ejemplo, en caso de evasión fiscal, yo no quisiera decir que existe de un volumen muy grande, pero cuéntame tú, ¿qué capacidades tienen ustedes? ¿Cuántas denuncias hay? ¿Cuántos procesos hay por ejemplo, de este tipo de delitos? ¿Ustedes se dan abasto como unidad especializada? ¿Cuántos abogados tienen? Bueno, ¿cuántos fiscales tienen? Pues a ver, porque pues en realidad es grande. ¿Y cuáles son las características de los delitos fiscales a nivel federal? Sí, mira, nosotros tenemos ahorita en trámite cerca de 1,200 asuntos, los cuales, bueno, iniciaron bajo el sistema tradicional, pero no solo son los que tenemos en la unidad especializada, sino también existen asuntos por delitos fiscales en las delegaciones de la Procuraduría General de la República. La diferencia aquí radicaría en el monto del perjuicio. Hay un acuerdo emitido por el Procurador General de la República en el que se establecen los montos por los cuales nosotros nos guiamos para conocer competencialmente. Para ver si lo hacen de manera centralizada, o sea, desde la Procuraduría General aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. O a través de las delegaciones. ¿Y cuáles son los montos? Nosotros tenemos un monto, conocemos de los asuntos que el monto represente son 2,500,000. Bueno, estamos hablando de 1,670,000 pesos aproximadamente. Y todos para arriba. Ah, ok, pues sí, hacia arriba, esos se van hacia la unidad. Y existen entonces en todas las delegaciones de la Procuraduría General de la República, digo, en todos los estados, una delegación de la Procuraduría General de la República, pero ¿existe tan especializado o nada más es la delegación? Es general, ellos conocen de delitos, todos, generales, únicamente que sean de corte federal. Y bueno, yo sé que no les toca a ustedes, pero de corte local, o sea, ¿existen sus similares en las procuradurías estatales? Sí, también existen, incluso algunos gobiernos estatales incluso tienen facultades similares a las que tiene el SAT propiamente para la investigación, y evidentemente también lo hacen del conocimiento de las procuradurías. Pero ustedes no trabajan con ellos, o sea, eso sería como para delitos, pues sí, Pudiera ser, a lo mejor ellos tienen conocimiento de algún delito en el cual sea competencia nuestra, entonces tendrían que declinar la competencia hacia nosotros. Esta a lo mejor es una pregunta muy, muy simple, pero no me queda muy claro en qué momento se convierte en un delito fiscal, por ejemplo, en federal y un delito fiscal local. O sea, si la evasión es del, no sé, ¿no? Si estamos hablando de que no pagaste algún impuesto local como, no sé,
de alguno de los servicios. Pero, por ejemplo, un servidor de servicios profesionales que no paga sus impuestos, ¿en qué supuesto cae? O sea, que trabaja en Querétaro, ¿no? Fíjate que tú mismo acabas de dar la respuesta. Precisamente tratándose de impuestos locales, pues la competencia sería local. Pero, por ejemplo, los impuestos del salario, ¿qué son? Ahí estamos hablando de impuestos sobre la renta, por ejemplo, ese ya es uno federal. Estos son impuestos federales previstos en el propio Código Fiscal de la Federación y en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ok, entonces más iría ahí por esa pregunta. ¿Cuáles son los impuestos federales? Los más comunes y de los que tenemos nosotros investigaciones son precisamente impuestos sobre la renta e IVA, que son los más comunes. Y son el mayor volumen que tienen de situaciones. Perfecto. Y ustedes, en cuanto llegan, por ejemplo, las denuncias, ¿ustedes comienzan la investigación? Sí. Bueno, a partir del 29 de febrero, que cobró vigencia el sistema acusatorio oral en el Distrito Federal, a partir de ese momento, bueno, ya consideraríamos el inicio ya de carpeta de investigación, no así de averiguación previa. Entonces, ustedes a partir del 29 de febrero ya comienzan a trabajar con el sistema de justicia penal acusatorio. Así es. De hecho, me gustaría que profundizáramos en esto, en cuál es la labor, cuáles son los cambios en la labor de esta unidad con el cambio del sistema mixto inquisitivo al sistema de justicia penal acusatorio, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con este tema. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Pongo a sus órdenes las redes sociales y los teléfonos del canal judicial que aparecerán en su pantalla a lo largo del programa para que dejen sus comentarios y sugerencias. También los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios acerca de este programa y sugerencias para temas futuros. El día de hoy estamos hablando de los delitos financieros y fiscales. Estamos en la segunda parte de este programa y estamos hablando de la labor de la Procuraduría General de la República, en específico de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. Héctor, antes de irnos a la pausa, ya estábamos hablando de cuándo comienza la denuncia, íbamos a empezar a hablar del sistema acusatorio, pero yo quisiera regresarme un poquito y que me platicaras acerca de con qué otras instituciones trabajan. En el programa anterior, la Procuraduría Fiscal de la Federación ya nos platicaba el subprocurador nos platicaba de que trabajan muy de la mano con ustedes. Yo quisiera que me platicaras con qué otras instituciones trabajan. Así es. Bueno, mira, la Procuraduría Fiscal de la Federación juega un papel preponderante en el tema de la investigación de los delitos, sobre todo en los fiscales y los financieros, precisamente porque ellos son los representantes, como te lo comenté hace unos momentos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ellos son los que tienen la facultad de emitir el requisito de procedibilidad. Además de la Procuraduría Fiscal, que es con la que guardamos, yo creo, mayor interlocución, también se encuentran precisamente el Servicio de Administración Tributaria. Que ahí también se confunde un poco, ¿no? Porque como los dos son de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habría que dividir muy bien cuáles son las facultades de cada uno. Así es. ¿Cómo interactúan con el SAT? Mira, el SAT es la entidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de realizar la fiscalización a los gobernados, como también lo había señalado en unos momentos. Es muy importante la labor que realiza el Servicio de Administración Tributaria, porque precisamente pues, ellos son los encargados de recabar todos los impuestos a nivel federal y como tal,
pues también son quienes conocen en primer término de la posible comisión de algún delito. En este sentido, bueno, ellos son quienes proporcionan el insumo, que lo envían a su vez a la Procuraduría Fiscal y la Procuraduría Fiscal a la vez hacia nosotros. Lo mismo pasa con la Comisión Nacional Bancaria. Que esto es en materia de delitos financieros. Eso es en materia de delitos financieros. El regulador, el encargado de supervisar a todas las entidades financieras, es precisamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ellos también realizan sus actividades de supervisión a todas las entidades relacionadas con el sistema financiero y, bueno, existe una vicepresidencia jurídica, la cual a su vez también tiene contacto con la Procuraduría Fiscal. En los casos de delitos financieros, ellos tienen la facultad de emitir una opinión de delito, la cual hacen de conocimiento de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y la Procuraduría Fiscal de la Federación a su vez también presenta el requisito de procedibilidad correspondiente ante el Ministerio Público. O sea, en el caso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores es opinión de delito, y en el caso del SAT es... El SAT, ellos cuantifican el monto del perjuicio y emiten un dictamen. El dictamen, ok. Y también aquí en la página de la unidad especializada veía que también hablaban de la COFEPRIS. La COFEPRIS también, sobre todo en los temas de contrabando. La COFEPRIS también juega un papel muy importante, precisamente porque ellos son los que regulan el tema de salud en el país. No sé, por ejemplo, a lo mejor existe algún tema de contrabando de cigarrillo o de algún otra sustancia que se interna al país de manera ilegal. Nosotros tenemos que tocar base con la COFEPRIS. Y más o menos el volumen de los casos de contrabando, porque de hecho eso hasta se me hace una como palabra pues antigua, ¿no? Como ya no se escucha tanto, escuchas otros delitos que son distintos al contrabando, el fraude, Claro. No sé, pero el contrabando sí sigue siendo un delito importante. Desafortunadamente, pues sí, todavía se encuentra presente entre nosotros el delito de contrabando. Existen bastantes asuntos de contrabando que también esos los presenta, bueno, ahí existe una facultad concurrente entre el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal. Tanto nos lo puede hacer del conocimiento de la Procuraduría Fiscal como el Servicio de Administración Tributaria de forma directa. ¿Y la COFEPRIS? La COFEPRIS también podría darnos intervención. ¿Directamente ustedes? ¿O todos trabajan? Pues mira, la verdad es que es una coordinación entre todas las autoridades que nos encontramos involucradas, la cual hasta el momento ha sido muy buena, y gracias a ello hemos obtenido muy buenos resultados. Y bueno, también otra institución que mencionaban era el INPI. ¿De qué manera trabajan con ellos? Fíjate que el INPI, pocas ocasiones nosotros tenemos contacto con él, sobre todo es que el INPI lo utiliza, interactuamos más con ellos, sobre todo también en temas de contrabando. El tema de marcas es un tema ahí muy importante, porque pues también necesitamos que nos informen si existe registro. ¿Qué es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual? De la propiedad intelectual. Okay. Y entonces, por lo mismo, contrabando y sí, porque puede existir temas de salud o temas de alguna marca. Entonces, por ejemplo, en estos casos de contrabando o en los casos que están relacionados con marcas, ¿existen más de un delito? Sí, pero eso es tema de otra unidad especializada. O sea, por ejemplo, si se convergen los dos en sí, un asunto, sí, claro, también. Se van por el delito fiscal o financiero con ustedes, y también el mismo caso se va por el delito de, no sé, de contra la salud, pero si fuera, no sé, algo así, a otra unidad. O de lavado de dinero. No tan así. Pudiera ser el caso que se iniciara un delito a lo mejor derivado del uso indebido de una marca, pudiera derivar a lo mejor en un delito fiscal. A lo mejor estamos en presencia de
de una marca que se está utilizando indebidamente y a su vez no están, están obteniendo recursos dentro del territorio nacional y como tal debieran de pagar sus impuestos por la obtención de sus ingresos y a lo mejor no lo hicieron y pudiera derivar en un delito fiscal. Okay. Eso sería más o menos un ejemplo. En el programa anterior hablábamos, el subprocurador nos platicaba de que tiene ciertas características, estos delitos, que hacen diferente la manera de investigar. ¿Cuáles son para ustedes la forma correcta o las diferencias de investigar un delito financiero o fiscal o las complicaciones en comparación, por ejemplo, con un delito violento, ¿no? De, no sé, robo, homicidio? Sí, claro. Mira, estos delitos de inicio se encuentran en una ley especial, no se encuentran tipificadas en el Código Penal Federal, sino en leyes especiales, como te señalé, a lo mejor el Código Fiscal, a lo mejor una ley de instituciones financieras, ley de mercado de valores. Entonces, desde ahí comienza precisamente la especialidad, porque no son delitos comunes como si fuera un robo. Es por eso que existe una unidad especializada. Exacto, tienen su grado de complejidad. El tema de los delitos fiscales, pues precisamente el Ministerio Público está obligado a conocer de impuestos, porque de otra forma pues sería muy complicado que pudiera integrar una averiguación o una carpeta de investigación por un delito fiscal. Lo mismo pasa con los delitos financieros. Al inicio de tu programa platicábamos que existe una pluralidad de leyes en materia financiera. Entonces, pues si no se conocen todas estas leyes, en las que además se contemplan los tipos penales, pues difícilmente se va a poder llevar a cabo una debida investigación. ¿Por cuántos fiscales o ministerios públicos está compuesta la unidad especializada? Me hablabas de que había una unidad en delitos fiscales y una en delitos financieros. Así es. Mira, la Fiscalía de Delitos Fiscales está conformada por alrededor de 24 mesas. Mesas estamos hablando de ministerios públicos, ¿no? con su apoyo administrativo además. Y en delitos financieros tenemos más o menos el mismo número, son 21 mesas. ¿Y también se cuentan con peritos especializados en la materia financiera y fiscal? Existen, pero no directamente en la unidad. Existe una coordinación de servicios periciales a la cual nosotros enviamos nuestros asuntos para dictaminar. Por ejemplo, ¿cuál sería la labor de un perito, ¿no? Porque, insisto, que es muy fácil decir, pues sí, un perito en criminalística o en cualquiera de las especialidades en balística, pues tiene muy específico sus actividades, ¿no? Así es. Un perito en fiscal o financiero, ¿cuáles son sus especialidades? Sí, mira, las periciales que utilizamos como prueba por lo regular son en materia de contabilidad, ¿Grafoscopía también podría ser? No necesariamente por el tipo de delito que investigamos. O sea, por un fraude de, no sé, por ejemplo, falsificación de firmas, y eso es otra cosa. Sí, eso es otro delito distinto. Nosotros nos vamos, te digo, por fiscales financieros y las periciales que utilizamos son precisamente las de contabilidad, las de comercio exterior también. Ahí en ocasiones, y la mayor parte de las ocasiones, utilizamos a peritos que nos proporciona precisamente el Servicio de Administración Tributaria en comercio exterior, porque una especialidad como tal, hasta ahorita no tengo conocimiento que lo tengamos en la institución, por lo tanto necesitamos apoyarnos de otras entidades del gobierno federal. Bueno, y aquí ya hablamos de varios operadores, ¿no? Del fiscal, estamos hablando de los peritos, tienen como apoyo a los abogados de la Procuraduría Fiscal, que también ya me platicaban que pueden ser como asesor jurídico de la víctima. En el nuevo sistema. En el nuevo sistema, pero bueno, siguiendo en el tema de lo que hacen ahora, ¿existen abogados, defensores, especialistas en estos delitos?
Sí, sí. Todo, toda persona que está implicada en este tipo de delitos, evidentemente tiene un derecho constitucional a ser asistido por un abogado y evidentemente pues esto de entrada debe ser un penalista. O sea, pero sí hay igualdad, sí podemos decir equiparable que sí existen los abogados especialistas en fiscal y financiero. Sí, claro. Y bueno, pues si te parece bien, pasamos al sistema acusatorio. Quisiera que a manera general de inicio me platicaras cómo es que impacta en su labor la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Sí, pues mira, yo creo que el sistema de justicia adversarial acusatorio que va cobrando vigencia o ha ido cobrando vigencia paulatinamente en distintas entidades de la República, va a beneficiar bastante, sobre todo para darle celeridad a los asuntos. En el sistema tradicional actualmente estamos hablando que una averiguación la estaremos integrando por muy rápido, estamos hablando de cerca de 8 meses. Entonces, pues es un tiempo considerable y bueno, yo creo que esto viene a beneficiar bastante en la investigación, además de los medios alternativos de solución de controversias que vienen aparejados con el sistema, ¿no? ¿Y ustedes tienen previsto más o menos como cuánto mejorará el tiempo de, por ejemplo, de la integración de la carpeta de investigación que viene a sustituir la averiguación previa? Mira, precisamente acabamos de tener nuestro primer asunto, en la unidad, sí. Precisamente fue con detenido, fue nuestro primer asunto y la verdad la integración de la carpeta de investigación no nos llevó más de 2 horas. O sea, estamos hablando que es muy ágil, evidentemente cambia todos los mecanismos que veníamos realizando en el sistema tradicional, desde la labor que realizaba incluso el policía, cambian mucho. Ahora pues ya tienen una gran tarea los policías porque gran parte de la actividad que realizaba el Ministerio Público ahora se traslada hacia el policía. ¿Y ustedes también tienen policía pues ministerial a cargo de la unidad? Existen ya células, te digo, vamos iniciando con el sistema, sobre todo aquí en el DF, que en nuestro grueso de asuntos también se concentra. Bueno, en este tipo de delitos ya sería... no DF, Ciudad de México. Ciudad de México, sí. ¿En este tipo de delitos sería menor la participación del policía? Si hablamos de sistema tradicional, no es menor porque la labor policial es importante, pero actúa como auxiliar del Ministerio Público. Ahora con el nuevo sistema, pues como te comento, tiene una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque gran parte de la investigación, si no es que la mayor parte de la investigación, está a cargo precisamente del policía. ¿Y están capacitados para hacer, bueno, pues para ya trabajar dentro de este nuevo sistema? Fíjate que la Procuraduría y por instrucción de la Procuradora se ha estado capacitando al personal, de hecho, sobre todo al personal policial. Actualmente incluso nuestros ministerios públicos también están en capacitación. Es algo que no vamos a dejar, yo creo que por un tiempo considerable, toda vez que pues el sistema va iniciando y vamos a tener que ir de alguna manera mejorando los temas que veamos que son... Sí, yo hablaba en el programa anterior y en varios programas que hemos hablado de la implementación del sistema acusatorio y me mencionaban que pues sí, que será un trabajo de prueba y error, ¿no? Que ustedes irán afinando hasta que se lleve de la mejor manera posible, ¿no? Sí, no sabemos qué tiempo nos vamos a llevar en esto, pero pues sí, la verdad es que estamos claros que sí nos va a llevar bastante tiempo, pero la intención es precisamente reducir ese lapso de tiempo en base a la capacitación. Yo quisiera que tocáramos algunos temas del sistema acusatorio, no podríamos hablar de todos los que envuelven esta reforma, este cambio, pero por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la presunción de inocencia en la labor que ustedes realizan? Por ejemplo, me estabas platicando de que ya tienen un primer caso con detenido, entonces...
¿Qué quiere decir que sea con detenido y si existe ahí, por ejemplo, la presunción de inocencia? Sí, claro. Mira, al hablar de detenido estamos hablando de casos sobre todo de flagrancia. Ahí la flagrancia es una labor que realiza el policía y que bueno tiene un lapso de tiempo para poner a disposición del Ministerio Público con todo lo que implica. Hablemos de cadena de custodia, hablemos de que tienen que leerle los derechos en este caso al imputado y por decir, si ese lapso de tiempo entre la detención en flagrancia y la puesta a disposición ante el Ministerio Público para que éste a su vez realice la imputación, existió una dilación como anteriormente existía de, no sé, pues, que te gusta unas 7 horas, pues ahí prevalece precisamente no tanto la presunción de inocencia, sino más bien las garantías constitucionales hacia los imputados, porque también ya habremos de cuidar esa parte, que no violentar garantías constitucionales de las personas, ni de la víctima ofendido, ni de los imputados o de los que presuntamente cometieron alguna conducta que pudiera ser considerada como un delito. Pero se regirán bajo el principio de... sí, de presunción de inocencia. De presunción de inocencia. Claro. Y bueno, pues ya tocabas el punto de cuidar los derechos de las personas. En esta reforma mencionaban que era una reforma garantista, que se cuidan más los derechos humanos, y aunado a esta reforma del 2008 para hacer el sistema acusatorio, también se realiza la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. ¿Se dio algún tipo de capacitación al personal de la unidad para pues cuidar el debido respeto de los derechos humanos? Sí, como te comenté, el personal adscrito a la unidad especializada está en constante capacitación en todas las materias, en respeto a derechos humanos, en temas de transparencia, en el nuevo sistema. Es una capacitación constante que por instrucción de la Procuradora se ha venido realizando de manera puntual, y bueno, creo que esto va a beneficiar a todos, tanto a la institución como a las personas para las cuales pues nosotros brindamos de alguna manera un servicio, ¿no? También este sistema que empieza, pues los beneficia en lo que me platicabas, que era la celeridad para resolver los casos o los procesos. Ustedes, me llama la atención el número de fiscales que hay, ¿no? Son pues 24 en una fiscalía y 24 en la otra fiscalía. No parece complicado pues capacitar a este número de fiscales, o sea, ¿no? Porque son pocos, pero ¿son suficientes? Mira, ¿o ustedes tendrían que buscar crecer? No, evidentemente las unidades tendrían que crecer, sobre todo por esta etapa de transición va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque no solo son los nuevos asuntos que lleguen bajo el nuevo esquema o el nuevo sistema, sino además tenemos los que previamente habíamos iniciado. Estaba hablando que tenemos más o menos un volumen de 1.200 asuntos en trámite, y además estos deben de atenderse. Que también es un volumen alto para tener cerca de 50 fiscales, pues 1.200 asuntos les toca un buen número. Entonces, planean ir creciendo y ya perfilados al sistema acusatorio. Claro. Héctor, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Claro. Al auditorio, sigan con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa,
con el hashtag Cultura Jurídica y también en nuestro Twitter de este programa, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de los delitos financieros y fiscales y nos acompaña el licenciado Héctor de la Paz, quien es el titular de la unidad correspondiente de la Procuraduría General de la República. Héctor, antes de irnos a la pausa ya tocábamos algunos de los temas, sobre todo de capacitación en juicios orales, en derechos humanos, y yo quisiera preguntarte, también hacen dentro de la capacitación que se dio o que se sigue dando, porque me decías que es algo que se tiene que dar de manera continua, se hacen como simulaciones o se hacen prácticas, ¿no? Porque esto es muy importante. Pues te puedes aprender lo que dice el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, te puedes aprender lo que dice la reforma constitucional, pero si no, pues practicas, pues se complica un poquito más. En el programa pasado nos hablaba el subprocurador de que había una sala de juicios orales que apenas inauguraron, pero todavía no estaban en prácticas ahí. Pero ustedes, ¿qué es lo que hacen para realizar capacitación práctica? Sí, bueno, pues como te comentaba de la capacitación que se lleva a cabo tanto con ministerios públicos como con policías, precisamente se encuentra eso, estamos hablando de un sistema el cual implica una interacción entre todas las personas involucradas, bueno, y las partes, ¿no? Jugando distintos roles. La capacitación que actualmente están llevando a cabo los ministerios públicos y los policías y peritos de la Procuraduría General de la República tiene como principal actividad precisamente esa, la de la simulación de los juicios. Entonces, para lo cual también la Procuraduría General de la República hace tiempo ya cuenta con una sala de prácticas para este tipo de actividades, la cual se encuentra ubicada en las oficinas centrales. Es cierto que la Procuraduría Fiscal también se ha preocupado mucho por esta actividad y recientemente inauguraron una sala de juicios orales, lo cual va a ser muy benéfico. Y ustedes estarán también ahí participando. Espero que nos inviten a poder practicar en su sala, lo cual seguramente así será, ya que el subprocurador Ulises ha estado muy preocupado desde que se tuvo conocimiento de la reforma. Hace ya unos meses, ya bastantes, vinieron de la Unidad para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de la UISPA, de la Procuraduría General de la República, y hablaban de cómo se fue implementando periódicamente en los estados, y hablaban de unas simulaciones donde participaban actores, los operadores reales del sistema, también había jueces, también ministerios públicos, peritos. ¿Ustedes fueron parte también de estas simulaciones? Así es, y incluso hasta la fecha seguimos siendo parte de ellas. Te digo, es una capacitación permanente, entonces pues se seguirá practicando y ya conforme vayan avanzando los tiempos, pues ya esas prácticas se harán realidad, ¿no? En salas del Poder Judicial, donde en realidad ya se lleven asuntos en concreto. Hay un último tema que me gustaría tocar del nuevo sistema de justicia penal, que es la reparación del daño, ¿no? Porque, la finalidad del sistema de justicia penal es la reparación del daño de la víctima o que no se repita este tipo de situaciones. ¿Se tiene contemplada la reparación del daño en este tipo de delitos y cuál sería el estilo de reparación del daño, no? Sí, mira, evidentemente la reparación del daño está contemplada ahora en el nuevo Código Nacional y bueno, es uno de los medios para solucionar un tema controversial. Aún no tenemos explorado de lleno este tema, puesto que aún no nos hemos enfrentado a un caso en concreto, pues, donde se tenga que llegar a esto, ¿no?
Finalmente, yo creo que el sistema penal como derecho de última ratio, pues es lo que busca, ¿no? Es uno, tanto, bueno, en primer término precisamente es eso, la reparación del daño hacia la víctima ofendido o sus familiares. Incluso en el anterior sistema se contemplaba, a lo mejor no era tan latente como se espera que será con el nuevo sistema, ¿no? Bueno, y también ahora que decías que el sistema de justicia penal es la última ratio, bueno, también mencionamos los medios alternos de solución de controversias, pero una pregunta sería si existen mediadores o facilitadores para aplicar los medios alternos. Sí, de hecho, el propio Código Nacional los contempla. Pero ¿en dónde se encuentran? ¿De quién depende? Pues en este caso el Ministerio Público tendrá un papel muy importante para este tipo de solución de controversias, precisamente. ¿Por qué? Porque pues algo que también tiene en su contenido el Código Nacional es precisamente que no lleguen todos los asuntos a juicio, sino que sean resueltos bajo este esquema de mecanismos alternos de solución. Entonces ahí se desahogarán más asuntos de los que, por ejemplo, ahora en este sistema tienen ustedes. Sí, de aquellos que serán judicializados. Perfecto. Quisiera que nos hables de si ustedes cuentan con alguna estrategia de prevención y de combate a los delitos financieros o fiscales. Claro. Sí, mira, yo creo que el tema de prevención estaría enfocado más hacia otras instituciones, a lo mejor el Servicio de Administración Tributaria, que tendrá que implementar algunos mecanismos de prevención para que no se sigan cometiendo conductas en contra del Fisco Federal, lo mismo la Comisión Nacional Bancaria, y nosotros, bueno, continuamos con nuestra labor, que es precisamente la de la investigación ya de los delitos que se hubieran cometido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la prevención de la Secretaría de Administración Tributaria sería la información al contribuyente de sus obligaciones. Claro, claro. Y la verdad es que desde un punto de vista personal ha eficientado mucho los procesos el Servicio de Administración Tributaria. Incluso, no sé si ya cumpliste con tu obligación de presentar la declaración. Cada vez es más sencillo, cada vez puedes hacerlo por internet. Actualmente es muy sencillo. Yo como obligado a presentar la declaración, la presenté el primer día y no me llevó más de 15 minutos. Entonces, eso yo creo que beneficia en mucho. A lo mejor algunas personas no cometían el delito, a lo mejor, o sea, dolosamente, ¿no? Exactamente. A lo mejor, ¿Ustedes no hacen sabían una diferencia cómo hacerlo en esto? O bueno, igual es delito y habrá que abrir investigación al respecto. Mira, en ese sentido, pues nosotros tenemos que ser totalmente imparciales y si nosotros, alguna institución, alguna persona nos da alguna noticia de la posible comisión de un delito, pues lo investigaremos. Pero aquí queda, como al criterio del Ministerio Público, sí podemos, por ejemplo, en este caso, en un caso que no sea de manera dolosa, podría entrar a mecanismos alternos, ¿no? Pudiera ser el caso, pero ya tendría que iniciarse la investigación y agotarla. Una vez agotada, pues ya se determinará si existió o no ese dolo. Me entró una duda investigando para el programa. ¿Este tipo de delitos podrían ser también transnacionales, que no solo sean delitos fiscales o financieros de México? O sea, bueno, que sean de México y de otros países. Pudiera ser que concurriera un delito tanto aquí como en otro país, incluso a lo mejor que el beneficio que obtengan por la comisión del delito pues se traslade hacia otro país a través de los mecanismos que algunos delincuentes, por así llamarlos, tengan para enviar los recursos que obtengan de la comisión de un delito hacia otro país. ¿Y existe algún tipo de cooperación internacional? Sí, pero esto se hace a través de las áreas competentes de la propia Procuraduría. Todo esto se hace a través de asistencias jurídicas.
Quisiera que habláramos de cuáles son los retos para la unidad, es que quiero decirlo tal cual como es, la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la Procuraduría General de la República. ¿Cuáles son los retos tanto en el sistema de justicia, o sea, en el cambio, en el traslado al sistema de justicia penal acusatorio, como en sus labores cotidianas? ¿Qué es lo que les falta por hacer y cuáles son los retos mayores que tienen? Los retos son muchos y la verdad son muy alentadores para continuar realizando la labor que actualmente realizamos. En primer término, pues bueno, tenemos que concluir con todos los asuntos que ya hemos iniciado, que son bastantes. Hemos hecho un gran esfuerzo para ir ya determinando averiguaciones previas. Te puedo comentar que hicimos un trabajo titánico a finales del año pasado. Tu servidor estoy ahí a partir del mes de noviembre, pero venía realizándose un tema de abatimiento al rezago importante a nivel subprocuraduría, en donde bueno, obtuvimos unos resultados excelentes. Determinamos en la unidad cerca de 900 averiguaciones previas, lo que es un número muy considerable entre consignaciones, incompetencias. Y podríamos hablar de algún número de sentencias o porcentajes, ¿no? de los resultados que se obtuvieron, por ejemplo, en este tiempo que aceleraron su labor. Sí, mira, pues tuvimos un buen porcentaje de efectividad en el tema. Primero tuvimos un muy buen número de consignaciones. Y de ese número de consignaciones, pues también tuvimos un número importante de efectividad ya en juzgados. A lo mejor no como lo hubiéramos querido, sobre todo porque, bueno, pues ya también los jueces tienen que, en su labor, pues han sido ya más garantistas. Cuidar en ese el sentido, proceso, claro, y sobre todo con la reforma que hubo al primero constitucional el principio pro homine o pro persona, pues deben de cuidar mucho esa parte y pues sí, tenemos ahora un poder judicial que se ha vuelto más garantista y a lo mejor eso ha impactado un poco a nosotros, pero es una labor que seguiremos haciendo. Existen los recursos que la propia ley nos establece y que podemos hacer valer ya en proceso, ¿no? Y en cuanto a retos para el sistema. Ahora con el nuevo sistema, pues sí, a lo mejor vamos a tardar un poco en iniciar el tema de carpetas, salvo los casos de flagrancia, como te comenté, porque precisamente como algunos delitos se consumaron antes del inicio de la vigencia del nuevo sistema, pues a lo mejor todavía se continuarán investigando bajo el sistema tradicional que conocemos todos nosotros, pero estamos muy atentos precisamente para aquellos que nos lleguen ya cuya comisión haya sido realizada ya cuando inició la vigencia. En algunas entidades estamos a algunos días de que el sistema cobre vigencia ya toda la República. Estamos hablando de 70 días más o menos, porque ya para junio ya debe estar en toda la República. Entonces, bueno, estamos muy atentos, muy pendientes de esa situación y bueno, atenderemos de manera muy, muy puntual y aquellos asuntos que lleguen bajo el nuevo sistema, y la verdad es que los estamos esperando. Claro que sí, licenciado Héctor de la Paz Casares, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República. Le agradezco muchísimo que haya venido al programa. Nuestro tiempo se terminó, pero muchas gracias por compartirnos la labor que están realizando. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Al auditorio, gracias por habernos acompañado en el programa de Expediente INACIPE. Los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.